Hola. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Ya sé que la academia dice que no se debe hacer, pero hacerle caso a la academia me parece patético. Y bueno, quiero agradecerle a cada uno por acompañarnos esta mañana en la sala Manuel Garich de la Casa de las Américas, en una conmemoración tan importante para nuestro país, para el Caribe, para esta institución y por supuesto también para la institución que nos convoca y con la cual tenemos una alianza de muchos años, la Cátedra de Estudios del Caribe Norman Hirban de la Universidad de La Habana. Son 40 años de la invasión estadounidense a Granada, del golpe que llevó al traste con el gobierno revolucionario del pueblo, con la vida de Bicho y de muchos de sus compañeros de gabinete, y sabemos también que en ese momento murieron también 25 cubanos, otros resultaron heridos, y realmente es una conmemoración que no podemos pasar por alto. Ayer vimos en los medios que hubo celebraciones desde la embajada, desde MINRE, desde otras instituciones cubanas, y hoy estamos llamados a la reflexión, al pensamiento, a pensar ese momento. Y bueno, tenemos la suerte de que nos acompañan un panel de lujo. En principio quiero saludar a nuestra Nancy Morejón, poeta que, como todos saben, tiene un cuaderno hermoso de poesía dedicado a Granada. Y bueno, a su lado están Jorge Hernández, Jorge Luna y Antonio Romero, presidente de la Cátedra Norman Hirban, a quien le doy la palabra de inmediato para que abra esta sesión de trabajo. Gracias una vez más. Bueno, ante todo, buenos días. Para la directiva de la Cátedra de Estudios del Caribe, Norman Hirban, de la Universidad de La Habana, no solamente es un deber estar hoy aquí, dedicándole esta actividad sencilla, pero bien sentida a la conmemoración de los 40 años de la invasión norteamericana a Granada. Además de ser un deber, también es un honor que podamos compartir este espacio con gente tan querida y sobre todo con el apoyo de Casa de las Américas y en particular con el Centro de Estudios del Caribe, con el cual tenemos una alianza estratégica permanente. Segundo lugar, yo quisiera decir también que estamos, a pesar de todas las dificultades de la cotidianidad cubana de hoy día, nos sentimos muy satisfechos con que, a pesar de todas las dificultades, hay una concurrencia significativa en el sentido de que nos honran con su presencia aquí, además de Nancy Morejón, los dos Jorge, pero están con nosotros aquí también compañeros del MINREX, de la Dirección de México, Centroamérica y el Caribe, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está nuestro queridísimo amigo, el embajador de Puerto Rico en La Habana, de Puerto Rico Libre en La Habana. Está Félix Valdés, el vicepresidente de nuestra cátedra. Están compañeras permanentes de permanente participación en todas las actividades de la cátedra, miembros de nuestra cátedra, compañeros de la muestra itinerante del cine caribeño, y bueno, todos amigos del Caribe, de Granada y del trabajo que hace Cuba en relación con el Caribe. En tercer lugar, yo diría, bueno, siempre el mes de octubre, la Cátedra de Estudios del Caribe es muy dinámica, pero al mismo tiempo es muy flexible. De todas formas, dentro de esa flexibilidad siempre hay ciertas normas de rigor. El mes de octubre es el mes de Granada para la cátedra. Como el mes de enero es el mes de Haití, el mes de octubre es el mes de Granada para la cátedra por los hechos lamentables que ocurrieron hace ya 40 años. Nosotros no queríamos dejar de pasar por alto esta conmemoración por varias razones. Primero, por el significado que tuvo desde el punto de vista geopolítico, la invasión norteamericana a Granada, por la implicación que ello tuvo para las relaciones de Cuba con el Caribe insular. Fue uno de los momentos, digamos, de tensión en las relaciones de Cuba con el Caribe insular, pero al mismo tiempo fue un momento en que nunca podemos dejar de mencionar el hecho de que fallecieron, ahí perdieron la vida 29 compatriotas cubanos, muertos
por las armas norteamericanas, y yo creo que eso es muy significativo. Yo recuerdo que para mí el tema de Granada, los problemas de la destitución de Bicho y después la invasión, fue también muy importante en mi vida personal, porque yo recuerdo que yo me había graduado ese año de la Universidad de La Habana y trabajaba en el Centro de Investigación de Economía Internacional. Y el primer hecho de trascendencia, digamos, en términos geopolíticos, al cual yo me enfrenté como investigador del Centro de Investigación de Economía Internacional, fueron los procesos y los cables que empezaban a salir de la división de los conflictos, de los problemas en Granada y después de la invasión. Y recuerdo siempre que nosotros los jóvenes permanentemente llegábamos al CEI, no había cuando eso internet, no había nada de eso, había solamente el boletín de información clasificada del Comité Central, al cual teníamos acceso a algunos compañeros, y todas las mañanas llegábamos a ver qué había pasado en Granada. Y bueno, y después el desenlace dramático de la muerte de Bicho y de la invasión norteamericana nos conmovió a todos los jóvenes que nos enfrentábamos a el mundo convulso, que siempre ha sido convulso. Entonces, por eso siempre fue muy marcado para mí lo que sucedió en Granada, porque yo recuerdo esos momentos, esos días, como unos momentos cumbres en mi formación como especialista en el campo de las relaciones económicas internacionales. Bueno, ya no hablo más, el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí y de inmediato tenemos previsto una actividad sencilla, pero digamos bien pensada sobre todo por la compañera Milagros Martínez, que ustedes saben que es la secretaria ejecutiva de la cátedra y la locomotora de la cátedra, ¿no? Entonces aquí están dos Jorge, la idea es que primero Jorge Luna, que todos conocemos, es un conocedor que ha registrado, nos hará una breve intervención e inmediatamente después el otro Jorge nos va a hacer también una breve intervención acerca de las implicaciones geopolíticas que tuvo este suceso y también en particular para las relaciones de Cuba con el Caribe. Y terminaríamos esta primera parte, que va a ser muy breve, con nuestra queridísima Nancy Morejón, que ustedes saben que es cuadro destacado también de la Cátedra de Estudios del Caribe, además de todos los premios que tiene y todos los títulos nobiliarios y no nobiliarios, es cuadro destacado de la Cátedra del Caribe, siempre está con nosotros, siempre nosotros aprendemos de ella, que como dijo, como todos sabemos, tiene un libro muy especial sobre Granada y nos va a leer dos poemas al respecto. Inmediatamente después de este espacio, estamos pensando que hayan unas intervenciones de 15, no más de 20 minutos por cada uno. Bueno, pues abriríamos el espacio muy breve para algún comentario del público y después de eso entonces cerraríamos con la proyección obligada, siempre obligada, del famoso documental de nuestro querido compañero Rigoberto López, que también era otro cuadro destacado de la Cátedra de Estudios del Caribe sobre Granada. Ese es el plan que tenemos. ¿Milagros? No, que aquí está la viuda de Rigoberto. Sí, aquí está la viuda de Rigoberto y que no, siempre está presente, aunque cuando no participa activamente, siempre está presente Rigoberto y ella en todas las actividades de nuestra cátedra. Entonces, sin más, le doy la palabra al primer Jorge. ¿Aló? Buenos días. Gracias, en primer lugar, Tony y compañeros, por invitarme a compartir y reflexionar recuerdos sobre este tema tan cercano a nosotros, a varias generaciones cubanas, y sin embargo tan poco difundido. Realmente quiero agradecer a Casa de las Américas, a la cátedra, por recordar estas fechas y por organizar eventos, no porque yo esté participando, sino porque me parece que hubo un tiempo en que no hubo actividad cercana a este proceso revolucionario tan importante para la región, y que eso se debe, en mi opinión, no solo a los medios dominantes, hegemónicos, que quisieron siempre subestimar los procesos progresistas de la región, sino también a fuertes barreras culturales y lingüísticas que impidieron, y hasta hoy, un intercambio más fluido entre latinoamericanos y caribeños de habla inglesa. En ese sentido, la casa y la cátedra hacen una gran labor tratando de romper esas barreras y facilitar este diálogo. Voy a hacer, no se asusten, esto lo tengo aquí como guía porque el compañero tiene que insertar algunas fotos cuando
le corresponda. Y quiero comenzar con un breve resumen del contexto del Caribe de los años 70, es decir, poco antes de la Revolución, en qué momento surge la Revolución de Granada. La Revolución de Granada surge en marzo de 1979 con la toma, con la destrucción y toma del cuartel True Blue, en una acción relámpago, se puede decir, que nuestro comandante en jefe describió posteriormente como un Moncada victorioso. ¿Por qué? Porque había atacado a las fuerzas del régimen y los había vencido. Tomaron armas, tomaron prisioneros y tomaron una radioemisora y llamaron a la población a consolidar esa acción. La población salió a las calles, tomó las oficinas policiales. Enemigos de la revolución huyeron, algunos en lancha, como pudieran, y se fue consolidando en pocos días, pese a que no había una estructura más grande, la revolución. Entonces, en los años 70 existía un dinámico proceso anticolonial en varios de los territorios caribeños. Y este proceso era poco conocido, como ya dije, debido a los grandes medios y a las barreras idiomáticas. La crisis de dominación neocolonial europea, el fracaso de la proyectada Federación Caribeña y de otros modelos de integración provocaron el surgimiento de gobiernos nacionalistas y populares, particularmente en Guyana y en Jamaica, y en general un renovado espíritu de rebeldía y una gran efervescencia política. En 1972, Guyana, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, los llamados 4 grandes del Caribe anglófono, establecieron de manera conjunta y colectiva relaciones diplomáticas con Cuba. Señalaron así un camino de amistad, solidaridad y colaboración que a lo largo de estas décadas se ha fortalecido dentro y fuera del marco de la comunidad caribeña CARICOM. Ese hecho fue histórico y sin embargo causó preocupación en Estados Unidos, tanto durante la administración de Carter saliente como de la de Reagan, que de hecho realzaron su presencia política y militar en la región. No debemos olvidar que en el 76 fue el cobarde crimen de Barbados, también conmocionó más aún el ambiente en el Caribe. Bueno, ustedes saben que desde la proclamación de la doctrina Monroe en 1823, Washington considera a Latinoamérica como su traspatio y al Caribe como un lago interno y su cuarta frontera. Casi no se habla de eso, pero esa es la definición que ellos tienen de eso. En ese marco, también, ¿cuál es la situación interna de Granada? Bajo la dictadura de Eric Gary, el país se había deteriorado enormemente y se había polarizado políticamente. Aparte de una vergonzosa corrupción y un masivo abuso de poder durante su mandato, Gary respondía a las crecientes demandas populares con una brutal represión, no conocida entonces en el Caribe anglófono. La historia de los últimos años del régimen de Gary está plagada de crímenes contra sus opositores, incluyendo muy particularmente a los dirigentes del movimiento de la Nueva Joya, encabezado por Maurice Bishop. El 18 de noviembre de 1973 quedó identificada en la historia como Domingo Sangriento, Bloody Sunday, tras una brutal paliza de esos dirigentes de la Joya que dejó a Bishop hospitalizado varios días, incluso fuera de Granada, hubo que llevarlo a Barbados, etc. Esa paliza la propinan los llamados Mangosta, que era un grupo de los peores criminales que Gary sacó de la cárcel, los arengaba y ellos simplemente iban a matar, eran lo peor que había. Luego, eso fue en el 73, en el 74 fue asesinado Rupert Bishop, el padre de Maurice Bishop, durante una protesta popular y el crimen conocido hasta hoy como Lunes Sangriento, Bloody Monday. Hubo otros crímenes y asesinatos y atropellos.
Gary, en su aislamiento, había logrado relacionarse con regímenes represivos como los de Chile, Argentina y Brasil de esa época, entre otros, a los que le solicitó y obtuvo armas, municiones, entrenamiento policial y millones de dólares. Ante esta situación, los revolucionarios granadienses, que habían adoptado todas las formas de lucha pacífica y que habían sido perseguidos y reprimidos, decidieron tomar el poder por la fuerza. El 13 de noviembre, como se sabe, de 79, asaltaron el cuartel True Blue, causando el mínimo de bajas, ocuparon armas, hicieron prisioneros a los soldados de Gary y llamaron al pueblo a consolidar la victoria. En su primera conferencia de prensa después del triunfo, estoy hablando 12 o 15 días después del triunfo, Maurice Bishop dio una conferencia de prensa y reveló actas que se habían ocupado en la residencia de Gary, que revelaban que Estados Unidos y Reino Unido también, que a Estados Unidos y al Reino Unido también les habían solicitado, le habían pedido centenares de fusiles automáticos, lanzagranadas, granadas y otros pertrechos, así como 2 millones de proyectiles. Entonces están en actas recogidas en el Palacio. En esa misma conferencia, Bishop aclara que Granada en esa época había una población de 100,000 habitantes, por lo que calculaba que de haberse empleado esos 2 millones de proyectiles serían 20 balas por cada granadiense, en un país que no estaba en guerra. Otra acta citada por Bishop ese día revela las últimas instrucciones que Gary le dio a 30 militares y policías de su mayor confianza antes de que él abandonara el país rumbo a Estados Unidos. Les ordenó allanar los domicilios de los dirigentes de la Nueva Joya, detenerlos y textualmente liquidarlos y decir luego que murieron en combate. Esta es una práctica heredada del Cono Sur latinoamericano. Le ponen las armas al lado de los cadáveres y dicen que fue en combate. Ese era el plan, pero que fracasó, por cierto. Tras el triunfo, el naciente gobierno de Granada esbozó un amplio programa de reformas económicas, políticas y sociales de largo aliento, con énfasis en salud, educación, agricultura, pesca y vivienda, entre otros problemas acuciantes de los empobrecidos granadienses, a quienes convocó a participar activamente mediante consejos comunitarios. Era su primera estructura democrática empleado con éxito. Antes de la revolución era como se movilizaban las organizaciones políticas entonces. El nuevo gobierno amplió los derechos laborales, protegió a los jubilados, fortaleció la participación de la mujer, favoreció una fuerte organización sindical. A lo largo de los 55 meses que duró, Granada alcanzó uno de los mayores índices de crecimiento económico entre los países del Caribe Oriental. Su proyecto mayor, sin embargo, era un viejo sueño que apuntaba a ampliar la actividad turística y comercial en esa bella isla, que era el nuevo aeropuerto. Posteriormente denominado con toda razón Aeropuerto Internacional Maurice Bishop, fue ejecutada con amplia colaboración cubana y conllevó extraordinarias obras de ingeniería. De hecho, hubo que comenzar por demoler 2 lomas grandes y con esa tierra rellenar la mitad de una bahía, la bahía de Point Salines, para aplanar eso, cosa rarísima, para hacer ahí el aeropuerto, porque ahí por esa zona pasaban los que llaman los aires reinas, que es conveniente para la aviación. Bishop describió ese desafío como, y aquí debo citar, un paso decisivo hacia la independencia económica, el proyecto de mayor trascendencia para el futuro desarrollo de Granada y el más importante emprendido por gobierno alguno en la historia de la nación. Pienso que puede significar, y agregó, pienso que puede significar para Granada lo que para Estados Unidos significó el establecimiento de su red ferroviaria, la expansión de Estados Unidos hacia la costa pacífica mediante los trenes. Pero desde el primer día, el gobierno de Bishop tuvo que buscar el reconocimiento diplomático internacional y simultáneamente tomar medidas urgentes de defensa ante amenazas de grupos mercenarios que ya Gary estaba organizando en Estados Unidos. Estados Unidos, desde luego, miraba con sospecha
el, el proceso granadiense y especialmente temía el mensaje de soberanía e independencia de un pequeño país con una población mayoritariamente afrodescendiente y de habla inglesa, con gran impacto en la diáspora norteamericana y europea. Después vendrían amenazas mayores, sabotajes económicos, incursiones mercenarias, atentados terroristas y peligrosos ejercicios militares de Estados Unidos. Uno de estos, denominado Ambar y las Ambarinas, constituyó directamente un ensayo de invasión a Granada y fue ejecutado en la isla puertorriqueña de Vieques, de similares características geográficas, en noviembre de 1981. Aquí el embajador de Puerto Rico nos recuerda que después de la invasión hubo algunos cubanos heridos que fueron trasladados a Puerto Rico a ser hospitalizados. No conocí ese dato, se lo agradezco. 2 años después, Estados Unidos de hecho invadió militarmente Granada, aprovechando una crisis interna, la división de la Nueva Joya, el asesinato de Bishop y varios de sus compañeros, y de hecho la muerte de la Revolución Granadiense. Esos hechos no solo acabaron con el proyecto revolucionario de Bishop, sino que enlutaron a todo el Caribe y más allá, y el impacto fue enorme y lo sentimos con mucha fuerza aquí en Cuba. Uno de los líderes más prestigiosos del Caribe, el doctor Cheddi Jagan, fundador del Partido Progresista del Pueblo de Guyana, había descrito a Maurice Bishop como un líder valiente, indomable e incorruptible, quien como Fidel Castro constituye la medida del hombre nuevo caribeño. La definición de Cheddi Jagan me la hizo a mí en una entrevista, no se había publicado, pero la encontré ahora, muy interesante. Bishop conoció personalmente a Fidel en septiembre de 1979, durante la 6ª cumbre del Movimiento No Alineado, y volvió a verlo un mes más tarde en la Asamblea General de la ONU, donde se produjo un histórico abrazo entre ambos líderes. Cuando Fidel, ovacionado por los delegados, terminó su discurso, Bishop caminó hacia el podio y abrazó al líder de la Revolución Cubana. Al respecto, dijo: era mi manera de decir que aquí se había producido un discurso realmente fantástico, que reflejaba totalmente los puntos de vista de Granada y de la memoria y de la mayoría de los países del mundo no alineado y del tercer mundo. Como la persona que mejor simboliza estas aspiraciones y que mejor simboliza la lucha contra el imperialismo, nos pareció perfectamente natural ir a abrazarlo. En 1980, por su parte, Fidel presentó a Bishop en La Habana como un, comillas, amigo, brillante, firme, vertical y entrañable hermano. Ella, el joven líder caribeño que alcanzó gran prestigio internacional, hay que recordar que nació y creció en un hogar de austeridad, disciplina y amor, de padres unidos, morales, religiosos, estrictos y exigentes, según sus propias palabras. Su madre, Alimenta, una mujer extraordinaria, fue el centro de esa familia y, sin embargo, debió soportar estoicamente el asesinato de su esposo, Rupert, y poco después el de su hijo, Maurice. El joven Maurice se destacó en los estudios a la vez que desarrolló gran interés por la política, la historia y la sociología. Tenía 15 años cuando triunfó la Revolución Cubana, que conmovió a numerosos jóvenes del Caribe, y vale la pena aquí mencionar, por ejemplo, a Walter Rodney, intelectual guyanés muy importante, ya asesinado también en otro momento, y al actual primer ministro de San Vicente, Ralph Gonsalves. Eran un grupo de intelectuales jóvenes que promovían la movilización popular en el Caribe. Se convirtió en el líder de su escuela, organizó a jóvenes vinculados a obras sociales y estudiantiles, coordinó con otras agrupaciones similares de otras escuelas y mediante su elevada oratoria desarrolló una gran capacidad para aglutinar seguidores. Apasionado por la historia, logró una beca universitaria en Londres, donde sin embargo dijo haber palpado directamente la discriminación racial y el trato que la metrópoli daba a sus colonias. No obstante, allí profundizó en la historia de su país, extrayendo verdades de las dominantes versiones colonialistas
y así reivindicó al esclavo rebelde Julián Fedón como héroe nacional de Granada. Había sido ocultado la historia de Fedón. Su pensamiento político también se nutrió de diversos esfuerzos nacionalistas del Caribe anglófono, en el panafricanismo, en la obra de Frantz Fanon, en la Revolución Argelina y muy especialmente en el auge del movimiento de poder negro en Estados Unidos. Los discursos de Martin Luther King y de Malcolm X, dijo, nos aclararon cosas contra las que habíamos luchado solo instintivamente. Los graves problemas de Granada bajo el régimen de Gairy lo llevaron a estudiar leyes. Además de historia, fue para leyes, para regresar al país y, según dijo, dedicarse a defender las causas justas, especialmente frente a la violación de los derechos humanos y sindicales. A su retorno en 1970, junto a otros jóvenes que igualmente habían estudiado en Europa y Estados Unidos, comenzó a organizar grupos de carácter político, pasando por varias etapas hasta constituir el movimiento de la Nueva Joya. Yo creo que lo saben, pero el nombre de la Nueva Joya es una traducción de Jewel. Joya es Jewel. Jewel era emprendimiento por conjunto para el bienestar, la educación y la liberación. Esas siglas se complicaban. Al fundirse, que lo dirigía Unison Whiteman, que fue el canciller, el último canciller de Bishop, también asesinado. Y en esa época Maurice dirigía el movimiento de las asambleas populares o asambleas del pueblo, MAP. Se fundieron esas dos organizaciones, con mucha facilidad se fundieron porque ya llevaban tiempo coincidiendo, movilizando en los pequeños grupos, en aldeas, actos rápidos, evadiendo la represión. Era un movimiento de rápido crecimiento que intentó todas las formas de lucha política, electoral, hasta parlamentaria, pese a las reiteradas fraudes y la represión del régimen. Desde el primer momento, Bishop aclaró, no somos un club social, ni un club deportivo, ni cultural. Somos una organización política revolucionaria que pretende tomar el poder político para traer transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales al país. Y puntualizó que para ello se proponía el método de la movilización de masas, la huelga general y al final la insurrección popular. Esa era, dijo, nuestra estrategia deliberada, en realidad aún antes de que nuestro partido se formara como la Nueva Joya. 40 años después de su asesinato, el pensamiento de Bishop, quien fue y seguirá siendo la figura central de esta historia, tiene enorme vigencia en el mundo. Agradezco una vez más a los organizadores de este acto por permitirme recordar con ustedes a Maurice, a su causa, a sus compañeros y a nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Luna y ahora le damos la palabra a Jorge Hernández. Sí. Bueno, muchas gracias ante todo por la posibilidad de tener una participación en este pedacito de mañana. Siempre es un honor, desde que la conocí personalmente, compartir en algún foro con Nancy. El agradecimiento es a Milagros Martínez y a Abel. Ella dirigía un centro que estudiaba las cuestiones de la migración cubana. Entonces, estamos hablando de los años 90, hace nada más que como unos, qué sé yo, 30 años, ¿sí? Y Abel era el presidente de la UNIAC. Y nos reuníamos ahí en la casita esa que está frente a la sede principal. Me sorprendió ver una oficina que no tenía buró, sino una mesa redonda repleta de libros y que lo que había era un silloncito, ¿no? Como una comadrita ahí, que Abel lo ha movido consigo desde entonces. Qué gusto entonces hoy compartir algo aquí con Nancy también y con Jorge Luna, compañero de la beca de EFI tercera, aquí cerquita, durante muchos años, ¿verdad? Sí. Y el año 1983 tengo un recuerdo además, que se lo comentaba a Tony, no sabía si él lo recordaba, pero me lo presentó en el Palacio de Convenciones, en un seminario sobre el complejo militar industrial de denuncia al militarismo estadounidense, en el año 83 decía, en el palacio que organizó Severo Aguirre del Cristo, al frente entonces del movimiento cubano por la paz, y allí la profesora
del CIE, Roxana Brizuela, me presentó a quien había sido el mejor alumno recién graduado, que era Tony Romero. Y bueno, ha llovido ahí un poco y es inevitable mezclar todo esto. Estar en la casa, desde luego, siempre es estimulante. Veo a Jorge por allá. Qué gusto, en la casa de todos, como sabemos. El dramatismo de la invasión estadounidense a Granada, bueno, ya Jorge Luna hizo un itinerario muy acabado, también entró y salió en algunas de las características de la política de Estados Unidos hacia la región del Gran Caribe y hacia Granada en particular. La operación desde el punto de vista militar que movió a Estados Unidos entonces, esto se conoce, Furia Urgente, sí, utilizó básicamente a la 82 Brigada Aerotransportada de los Estados Unidos. Luna me recordaba que los Estados Unidos involucrados en un conflicto militar en el Líbano, ¿no? Sí, estaban enviando contingentes para allá y de que en ese marco, pues que se produjo lo de Granada, hicieron como un desvío. Eso tuvo algunas implicaciones negativas desde el punto de vista logístico, no se les dio la gran cobertura de prensa, por supuesto, pero la acción se inscribía en un reajuste que habían hecho los Estados Unidos. Creo que esto es de las cuestiones más importantes para poder colocar en su justa dimensión la significación geopolítica para la región y para el hemisferio en su conjunto que tuvo la invasión. Los Estados Unidos habían sacado lecciones de la guerra en Vietnam, habían transformado la contrainsurgencia tradicional y modificado el propósito de aniquilar físicamente al adversario y concluyeron en que bastaba con desgastarlo desde el punto de vista logístico, de alimentación, de suministro, pero también desgastes desde el punto de vista de la moral y de la imagen que se proyectaba. Y ese esquema venía aplicándose entonces, y la invasión a Granada, tal vez lo más sustantivo sería recordar que se basó en esa concepción de la contrainsurgencia remozada, evitando el empantanamiento, es decir, la ocupación, la permanencia en el territorio, los escenarios en los cuales Estados Unidos entraba con tropas y para salir tenía que pagar un alto costo, ¿sí? Había que evitar lo que se llamó entonces el empantanamiento. Y el diseño de esas operaciones se conocieron como operaciones quirúrgicas, más o menos de 72 horas, resolver el problema y salir, y fue ese el esquema que se siguió allí, con todo el desarrollo detallado. Bueno, vamos a ver el documental después, al final, de nuevo ahí. Quizás es mejor utilizar el escaso tiempo en expresar algunas ideas, reflexiones, valorando a manera de telegrama, pudiéramos decir. Lo que estaba pasando en América Latina, ampliando un poco el entorno que dibujó Jorge Luna para el área del Caribe, tenía que ver con un ámbito latinoamericano muy dinámico y muy complicado. Era un ámbito en el cual el neoliberalismo se empezaba a reactivar. La década de 1980, en ese periodo llega al gobierno en México Miguel de la Madrid, que es el antecedente del neoliberalismo abierto, desembocado luego, tanto por Salinas de Gortari como por Zedillo, por más hacia acá, desde luego por Fox, con Calderón y todo lo demás. Pero en aquel momento esto constituía un elemento que de alguna manera ayudaba a caracterizar el ambiente en América Latina. El otro elemento es que la década del 80, recordemos, está matizado por la crisis financiera, la crisis de la deuda, en la cual Cuba tuvo un protagonismo importantísimo. Recuerdo todos aquellos encuentros en los que Fidel personalmente ayudó a entender, a sensibilizar. Hay un libro que se elaboró desde el CIE entonces sobre la crisis financiera, que fue discutido, se hizo una conmemoración hace poco en el Centro Fidel Castro con algunos de los autores allí, y eso era algo que impregnaba todos los acontecimientos. Lo otro que estaba ocurriendo desde el inicio del propio decenio del 80, bueno, la crisis centroamericana, desde luego, a partir de la victoria del sandinismo el 19 de julio del año 79, la situación de Granada gira en ese mismo año, se profundiza la intensidad revolucionaria en El Salvador con el FMLN, desde el punto de vista partidista, con el FDR, en Guatemala también, la conflictividad
en ascenso. Todo eso coloca en el foco de la situación geopolítica de la región un foco que a los Estados Unidos no le queda de otra sino de colocarlo entre sus prioridades. Es muy importante entonces marcar también que en el año 80, como resultado de las elecciones presidenciales, Ronald Reagan ocupa la presidencia respaldado por un amplio movimiento de corrientes conservadoras. Ahí había de todo. Lo más sobresaliente fue la corriente conocida como neoconservadora, con un grupo de ideólogos importantísimos del mundo académico, del campo intelectual, periodistas en poderosas revistas de la comunidad judía, como Commentary, como National Interest, como Public Opinion, entre otras, y algunos nombres fueron sobresalientes y decisivos. La señora Jane Kirkpatrick, a la que Reagan nombró embajadora ante las Naciones Unidas, era investigadora, profesora en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, entonces estaba ubicado en la Universidad de Georgetown, después se independizó, y era una de las principales ideólogas que estableció una distinción entre totalitarismo y autoritarismo. Es decir, las prácticas, digamos, de mano dura de los países comunistas eran totalitarias y eran las malas, y las que se practicaban en un país como Chile eran buenas porque era un país autoritario, no era de los otros, no de los totalitarios. Y en este sentido, todo lo que podía encajar en esa condición era demonizado, satanizado en las propuestas que hacían los neoconservadores desde la academia y que el gobierno de Reagan hizo suyo. Eso llevó a un diseño de política latinoamericana que estableció como tres grandes grupos de países. Los países que eran considerados como potencias medias con los cuales inevitablemente los Estados Unidos debían desarrollar una relación constructiva tratando de cooptarlo, de manipularlo, pero en un sentido diplomático, económico y de macropolítica exterior, si es que se puede decir, donde estaban en un primer anillo, desde luego, México, Argentina y Brasil, en un segundo nivel, Venezuela, Perú y Colombia, ¿sí? Y ese era el primer grupo. El segundo grupo era el de los llamados aliados leales. La Jamaica, que siguió a Michael Manley con Edward Seaga, por ejemplo, y Chile con Pinochet. Y el tercer grupo, que es el que más nos interesa en esta mañana, el de los llamados casos críticos. Por supuesto, Cuba, Nicaragua y Granada, ejemplarmente. La Kirkpatrick, incluso en un trabajo célebre que se llamaba Dictaduras y doble estándar en América Latina, mencionaba que en el área del Caribe los marxistas totalitarios estaban llevando a cabo procesos de inestabilidad que ponían en peligro la seguridad de la región y la seguridad también de los Estados Unidos. Esto se reflejó adicionalmente en un tristemente célebre informe, el informe del Comité de Santa Fe, una ciudad del estado de Nuevo México, con un grupo de asesores importantes donde se diseñó toda una política hacia América Latina, incluida Cuba, que valoraba lo que Luna recordó. Es decir, el área del Caribe en su conjunto, para nosotros el Gran Caribe, fue bautizado desde entonces por el gobierno conservador de Reagan como la Caribbean Basin, como la cuenca del Caribe. Se plasmó en un proyecto, la iniciativa para la cuenca del Caribe, nosotros la identificábamos como la iniciativa Reagan para la cuenca del Caribe, supuestamente para dirigir asistencia económica, pero que era un proyecto que tenía todo un formato que jerarquizaba los intereses de seguridad, las cuestiones estratégicas por parte de Estados Unidos en la región. Centroamérica en particular, considerada inicialmente como la frontera sur, tuvo una ampliación, se le llamó específicamente entonces la tercera frontera y al Caribe como la cuarta frontera, como era ese gran lago. Y la noción típica del monroísmo, el patio trasero, Reagan en un discurso dijo que tenemos que convertir a América Latina de patio trasero en patio delantero, es decir, del patio de atrás como en el jardín, en la antesala, y ahí usted tiene que cortar el césped y eso, en fin. Entonces, en este esquema, desde luego, la acción a Granada no solamente era predecible, sino que en unas operaciones navales que realizó Estados Unidos reiteradamente, desde la que realizó desde el año 1981, eran unos ejercicios denominados Ocean Venture, ¿sí? La del 81, incluyó
una especie de ensayo, no se puede saber entonces, se llegó a esta conclusión después que pasó lo de Granada, que como invasión real estaba recreando aquel ejercicio. Es decir, que estaba todo diseñado, un esquema que veía en los estados comunistas, en el que Cuba era visto como un proxy, como un satélite de los soviéticos en el área. Realmente eso estaba impregnando, saturando el imaginario de los sectores políticos, partidistas y gubernamentales de los Estados Unidos. Era un efecto que caló tremendamente en el consenso interno en los Estados Unidos y en el esquema que fueron trasladando a estos aliados leales y también creando un espacio de concertación para poder producir acciones punitivas. Recordemos que el enfrentamiento a la revolución sandinista, al movimiento de liberación en el caso de El Salvador, se desarrolló durante años con fondos, con financiamientos millonarios en armamento, en logística y en imagen, también creando unas confusiones terribles. Reagan le llamaba Freedom Fighters a la UNO, a la Unión Nacional opositora de Edén Pastora, a lo que llamábamos la Contra en el mundo, y me pasó una vez curiosa, estaba en California, no recuerdo si estaba con Milagro, un evento o algo así, y los colegas de la izquierda californiana no entendían, pero si es que nuestro gobierno está apoyando a los luchadores por la libertad. Porque el término de Freedom Fighter creaba una confusión, lo cual ha sido una herramienta de toda la guerra cultural norteamericana desde entonces. El otro elemento que caracterizaba en líneas generales, no se debiera omitir, es que el año antes de Granada, en el año 1982, tuvo lugar la Guerra de las Malvinas. Eso tuvo una resonancia tremenda, creó espacios de simpatía con América Latina, porque, fíjense, el monroísmo era el Valladar aquel que quería evitar la presencia de las viejas potencias coloniales europeas, ¿no? Estados Unidos asumiendo el rol de defensor sin que se lo pidieran de nuestra América. El enemigo, después de la Guerra Fría, eran los países comunistas, los enemigos extracontinentales, que encajaban en la categoría geopolítica, que era el este. El oeste era occidente, ¿verdad? Los buenos. Y todo lo que venía del este, el socialismo, Eurasia, era todo lo negativo. Y sin embargo, la Guerra de las Malvinas lo que demostró que el enemigo extracontinental venía del propio oeste. Y cuando, a contrapelo de lo que se esperaba, que Estados Unidos, coherente con el monroísmo, respaldara a América Latina, le volvió la espalda. El valor simbólico de esto, sin embargo, no tuvo la resonancia que uno hubiera esperado. El papel de los poderosos aparatos ideológicos del Estado, de la propaganda norteamericana y su extensión, la medida que eso calaba en los imaginarios, no solamente en la ideología política, en la conciencia tal vez hasta de la vida cotidiana y las representaciones de nuestra América, no, aquello no se explotó como se podía, pero había abierto un paréntesis para despertar las simpatías en favor de los intereses nacionales de nuestra América. La invasión a Granada tuvo consecuencias negativas, neutralizando de alguna manera, no pudo impedir el activismo de la política internacionalista de Cuba en aquellos años, que fue muy fuerte y que tuvo impactos también desde el punto de vista académico. Digamos, las tendencias especializadas en los estudios sobre Cuba en los Estados Unidos, lo que entonces calificábamos como la cubanología. Tony debe recordar esto también. Sí, los esfuerzos por desdibujar, por descaracterizar con miradas académicas, no hablábamos de literatura periodística, lo que pasaba en Cuba, habían dejado atrás el tema de la política interna cubana como la gran objeción, ya no era el tema de la democracia interna, el tema del sistema político limitado, monopartido, en el caso de Cuba, la gran objeción era la política exterior cubana de apoyo a los movimientos en el tercer mundo, desde luego que en África, pero los apoyos que tenía Cuba en materia de solidaridad, y no solamente en la solidaridad como discurso político en Centroamérica, fue algo que estuvo allí también condicionando en buenísima medida la hostilidad de los Estados Unidos y el hecho de que se pudiera justificar una acción como la de Granada, con los propósitos que el propio Reagan declaró y todo el aparato de gobierno de Estados Unidos, fue bastante creíble en un momento. Sí, ya para ir cerrando, ¿cuáles eran los argumentos? Proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos que estaban ahí. La universidad. Sí, restablecer el clima de democracia y de estabilidad interna.
y el tercero, evitar que Granada se convirtiera en una base, ¿sí?, operativa, estratégica, cubano-soviética en aquel momento. Y todo esto, de alguna manera, entre las consecuencias geopolíticas que tiene la invasión, no es que cree un ambiente propiamente de temor, pero fertiliza la sensibilidad inquietante ante la decisión del gobierno de los Estados Unidos de apelar una vez más, en el corazón de la Guerra Fría, a las acciones de fuerza con unos recursos descomunales. De manera que no impide, ralentiza, digamos, las posibilidades de ampliación de espacios de Cuba. Hubo, por ejemplo, y esto es importante, apenas 4 o 5 meses después, entre febrero y marzo del 84, hubo una reunión en Yorktown, auspiciada por el Partido Progresista del Pueblo de Guyana, ¿sí?, que despertó mucha solidaridad. Solamente habían transcurrido 5 o 6 meses del acontecimiento y ahí estaba vivo todo, había un deseo en función de rearticulación. Eso es importante para ponerlo en una balanza de correlación ideológica y de ambiente hasta cultural, donde no todo estaba allí perdido. Pero entre los efectos más negativos es que con la invasión se alimentó también la demora que ya existía, la dilatación en el caso de Panamá, de retirar a partir de los acuerdos Torrijos-Carter la Escuela de las Américas, ¿sí?, y se había corrido el plazo entonces hasta el año 84. Y esto se utilizó como un elemento justificativo. Concho, pero es que esto es funcional todavía. El Caribe es preocupante, los comunistas andan revolviendo todavía allí las cosas. El otro elemento sobresaliente es que eso abrió el camino de alguna manera para la otra invasión descollante, 5 o 6 años después, en el año 89, la invasión a Panamá. Porque se había hecho una prueba que se procuró repetir y con determinado éxito. En algún encuentro estaban Fernando Rojas Aravena de Costa Rica y Gerardo Muñoz de Chile, Luis Mayra, estaba en México cuando aquellos, los grandes expertos, y ellos dijeron que había sido increíble, que por cualquier hecho muchísimo más pequeño que lo que ocurrió en Panamá, eso hubiera despertado movilizaciones de protesta de estudiantes, de sindicatos cayéndole a pedradas a la Embajada de Estados Unidos en nuestros países. Y no cayó ni un granito de arena porque la labor de zapa, de propaganda, preparando el terreno, haciendo legítima la invasión, tuvo determinado calado. Por eso yo siempre digo, me acusan a veces de ser muy oficialista, pero yo cito al Che con aquello de que el imperialismo ni tantito así. No se puede desconfiar en la capacidad de la dominación por todos los medios en el campo de la cultura y el trabajo sobre la conciencia de la vida cotidiana, la psicología nacional, es muy, muy importante. Con respecto a Cuba, en aquel periodo, termino con esta idea, Cuba estaba en pleno proceso de los 80 de rectificación, como en la segunda parte del decenio ya había pasado Granada, realizamos el tercer congreso del partido donde se aprobó el programa, pero a nivel mundial ya estaba la cosecha que se empezaba a advertir del proceso que Fidel después llamó de desmerengamiento. La Glasnost, las novedades de Moscú en Cuba, las revistas Tiempos Nuevos, sí, que se recibían, y la Sputnik, de manera que anticipaba todo el movimiento ideológico dentro del cual todo esto estaba ocurriendo. La invasión de Granada estimuló en la sociedad norteamericana la sensación del peligro comunista ahí mismo en la frontera. Y en el marco de las elecciones del año 84 salieron 2 películas. Una que se llamaba Red Dawn, Amanecer Rojo, que presentaba a los paracaidistas soviéticos cayendo en un territorio de Estados Unidos, no sé si era en la Rocky Mountain o Alabama, no recuerdo exactamente en dónde, y esto implicaba una movilización de jóvenes norteamericanos dispuestos a morir defendiendo el país ante la invasión soviética. Y ese terreno estaba fertilizado por hechos como la invasión de Granada. Y la otra película fue The Day After, es decir, que presentaba un escenario donde, por un error de apreciación humano, pero que despertó los hilos y los cohetes, los soviéticos mandaron
los suyos para los Estados Unidos reaccionaron. Era una película de televisión de bajo costo, pero que junto con la otra sensibilizaron a la sociedad norteamericana del peligro de que el comunismo pudiera estar dentro de Estados Unidos, y uno de los casos eran fuerzas soviéticas, pero que estaban utilizando como punto de logístico intermedio al área del Caribe. Yo creo que esto es lo más sustantivo para recordarlo a partir de hoy. El hecho, como decíamos, tuvo un impacto para el propio Gran Caribe, pero más allá de esto habría que verlo desde el punto de vista de la significación latinoamericana e internacional también, porque a partir de ahí se siguió estimulando el intervencionismo norteamericano, que desde la derrota en Vietnam, al amparo de esa sensación de pérdida, la crisis moral que provocó lo que se llamó el síndrome de Vietnam, Granada fue la primera invasión militar que les permitió empezar a superar ese síndrome. Bueno, esto es casi que un acto de magia ahí con telegrama. Muchas gracias, se quedaron muchas cosas fuera. Muchísimas gracias, Jorge Hernández, y ahora le damos la palabra a nuestra querida Nancy. Buenos días. Quería agradecer a la Casa de las Américas, por supuesto, este espacio de recobrar la memoria, que es muy importante. Y lo más importante para mí también es que la memoria no solo está en los archivos, no solo está en las estadísticas, está en el corazón también, como es mi caso hoy. Agradezco a la Casa esta mañana de hoy, pero sobre todo el haber publicado los poemas que yo escribí en octubre de 1983 y que vieron la luz, por supuesto, en el 84. Quiere decir que el año que viene cumplirían estos poemas 40 años, los 40 años de un suceso tan duro y tan triste. Esa es la razón por la cual yo quiero dedicar esta lectura de esos poemas de ese momento a Lisandro Otero, a Rigoberto López, porque yo nunca fui a Granada. Mi visión de una tragedia como esa pasaron por los ojos de Rigoberto, que nos llamábamos, no había móviles, no había WhatsApp, no había nada de eso, pero hablábamos, él regresaba, volvía y me contaba cosas muy reales y muy tremendas. Y por otra parte, a Trini Pérez Valdés, que anda todavía por ahí, que tuvo que ver con la existencia de este cuaderno. Nada puede hacerse si no es con el concurso de una ilusión, de una convicción y de una pasión. Entonces, estos poemas son 3 poemas que voy a leer. El ruiseñor y la muerte. Si voy a morir peleando, esa muerte no me apena. No me apena morir dando sangre que vive en mis venas. Granada, cómo te hieren los marines que te arrancan la lengua y la cabellera para devorar tu alma. Granada, tu fosa es mía, como es mía la cementera sobre el arrecife pardo donde anidaron las hienas. Quiero morir frente al mar, con mi fusil encarnado y un ruiseñor instalando su canto nunca acabado. Granadina. Soy granadina. Sembré nueces moscadas bajo el amparo fijo del flamboyán silvestre y volví a echar las redes en el azul de los veranos. Hierbas, rocas y conchas acunaron el corazón de mis aldeas y el cielo fue testigo de cómo hambriaban por el puerto todos mis hijos. Soy granadina, vi los humos de pronto
vivos ahora entre los muertos, entre la furia y el relámpago. He descubierto el esencial mañana mientras cavo la tumba de un marine que osó cavar la mía tras el acecho impune a una muchacha de San George. Soy granadina y aquí yaces tendido esperando el responso de las serpientes. Y este poema, que es un poquito más largo, es una elegía, elegía a Maurice Bishop. Por supuesto, tiene una cita de Nicolas Guillén que dice: nadie lo podrá matar. El cuervo grazna enloquecido, revoloteando allá en lo alto. Dos torvos nubarrones van descendiendo hasta la roca fría. Silban el viento y la lechuza sobre una isla. Hay una voz de muerte renacida y el mar antiguo de las sales, del arpón y las ninfas, bate sus olas seculares y se deshacen las palmeras. Hay una voz de muerte impía. Toco la frente de este muerto y nadie me responde. ¿En qué ola se ha disuelto su sangre? ¿En qué galeón hundido? ¿En cuál golpe del viento? Toco a todas las puertas de San George y nadie sabe responderme. ¿En qué nube del trópico late el recuerdo de este hombre? San George flota en silencio como si conociera el crimen de antemano. Toqué los ojos de los pescadores. Nadie supo decirme. Toqué a la puerta de una iglesia acribillada y vacía. Toqué los labios de una siempre viva y adiviné el misterio. El muerto no está muerto. El muerto ruge en la sabana. El muerto alienta en las salinas. Va en andes entre el pueblo que lo planta sobre el arca de las colinas y lo arma de un lenguaje afiebrado. San George gime en silencio como un niño. Toqué la punta de las bayonetas y nadie sospechaba. Toqué la sangre fúlgida de los caídos cuando nadie me viera. Con mi pequeña daga abrí el lomo de los anfibios verdes y la traición reinaba. Toqué el rostro siniestro de los guardias y ninguno veía. Toqué el corazón del muerto dormido entre las hierbas como un baobab recién talado. Su boca indicaba el camino hacia la manigua inmensa donde el pasado jamás fue libre o bueno o verdaderamente pasado. 8 cabezas furtivas, 8 cabezas de amianto van escoltando su marcha entre las ramas. 8 pechos de viejos cimarrones en una larga travesía. El olonés bogando y blasfemando entre la nieve y el espectro de Dessalines aullando. ¡Maurice! ¡Maurice! El hacha del verdugo brilla en tus ojos como nunca. Ni los marines, ni el Pentágono, ni los banqueros de Manhattan, ni los despachos de la prensa, ni los rockets del dólar, ni los gobernadores de palo, ni los mensajes diplomáticos, ni las argucias de la CIA impiden que este muerto acuda con afán a sus deberes y a su cita. Los constructores lo acompañan. El muerto no está muerto, sino que habla junto al limo y junto al arrecife a las islas del sur. ¡Ay, mar Caribe! He visto sangre de negro bullando en las calderas, sangre emanando de sus pulmones negros y las prisiones abarrotándose de lágrimas y los cerros en pie, sus puños levantando. Otra vez sangre y sangre derramada. Un alcatraz pasa volando.
qué llanto y qué soledad y qué llanto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Nancy, nos emociona como siempre. Entonces, ahora pasamos al... Tenemos tiempo. Entonces ahora pasamos a un espacio breve donde los compañeros presentes si quieren hacer un comentario, alguna pregunta, sobre todo a los Jorge y a Nancy también. Fernando, hay varios. Fernando. Un momento, porque estamos grabando. En base a cuestiones que han sido mencionadas por el compañero en toda esta abarcadora exposición. Y quiero comenzar un poco por un paréntesis en base a algo que mencionabas, Nancy, que es la sangre derramada. O sea que esto sirve, como todas las actividades que se están haciendo, para recordar a los, creo que eran 24 compañeros caídos en Granada, como un testimonio de los muchos del internacionalismo de la Revolución Cubana. Y quisiera mencionar los 24 nombres, que no los conozco, pero quiero mencionar en particular al compañero Carlos Díaz Larrañaga, compañero de nosotros. Lo otro que quería mencionar, y está un poco implícito en lo que todo lo dicho por los compañeros y bastante por el compañero Jorge Hernández, es el contexto del momento. Y efectivamente, como se ha dicho, todavía era el contexto de Vietnam, a pesar de que la estampida de los americanos había ocurrido 8 años antes, en abril del 75. Empiezo por leer una cosa que es un estudio que hizo la Oficina Histórica del presidente del Consejo del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, 14 años después, en 1997, donde comienza diciendo que los recuerdos de la crisis de los rehenes en Irán y el intento de rescate abortado, o sea, fracasado, que ellos llamaron Desierto 1, estaban frescos cuando ellos invaden a Granada. Yo creo que efectivamente, como está implícito aquí, no solamente el contexto, sino la arrogancia norteamericana, la doctrina Monroe, el no poder permitir que ocurrieran estas cosas en su traspatio, venía alimentando desde hacía algunos años los planes para tratar de socavar, y en última instancia fue invadir y destruir la Revolución Granadina, que se le propició con la acción propia de, no sé si se llama el sectarismo extremo, que llevó al derrocamiento de Bicho. Pero yo creo que el recuerdo de Vietnam, y aquí quiero citar una cuestión, y ahí termino, de la época de Vietnam, donde ellos, después de la derrota, inmediatamente después de la derrota de Vietnam, o sea, hay una sensibilidad norteamericana en una época en que sigue siendo la principal potencia, pero no hay duda que en los últimos 40 años se ha producido un proceso de declinación. Ellos están sensibles y más agresivos precisamente debido a eso. Después de la derrota de Vietnam, unos días después, el gobierno del Khmer Rouge de Camboya secuestró un carguero norteamericano y ellos aprovecharon la ocasión para dar un golpe de presencia, de potencia. Ese golpe lo dieron en esos días, pero antes de eso, y es la cita que quiero hacer, el secretario de Defensa, James Schlesinger, expresaba preocupación, entre comillas, el mundo ya no mira al poder de los Estados Unidos como impresionante y atemorizador, decía Schlesinger. Y el secretario de Estado Kissinger
entonces, era citado en una entrevista diciendo lo siguiente: Estados Unidos debería llevar a cabo un acto en alguna parte del mundo que muestre su determinación de que continúa siendo un poder mundial. Y ahí vino el acto ese contra el gobierno de Camboya, nuevos bombardeos por el secuestro del buque de carga Mayagüez de bandera norteamericana. Yo hago esta conexión porque lo que leía antes del Estado Mayor, del informe del Estado Mayor Conjunto, también demuestra lo mismo. Estaban sensibilizados la Revolución Islámica, los 444 días que estuvieron retenidos los diplomáticos y otro personal norteamericano en Irán, y el fracaso de una operación que hicieron inmediatamente después de tratar de rescatarlo y que fue un desastre para los norteamericanos. Entonces todo eso alimentaba la agresividad que después se puede haber manifestado también en Panamá, y en el caso de Guyana, de Granada, se le presentaba como una presa fácil, digamos, para mostrar una operación exitosa en medio de tantos fracasos. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a recoger todas las intervenciones breves y entonces inmediatamente después, para terminar, le vamos a dar la palabra a los ponentes para después pasar de inmediato a... Adelante, se presentan, compañeros, digan el nombre porque estamos grabando y la institución. Buenos días. Dino Amador Allende, del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Yo voy a ser muy breve, precisamente en función del tiempo, y voy a decir algo. Lo que voy a comentar acá con ustedes, véanlo como la vivencia, de cierto modo cercana de aquel momento, de un estudiante de preuniversitario de 15 años, que era yo en aquel momento. Yo estudiaba en un preuniversitario en San Antonio de los Baños, y lo que primero recuerdo, por supuesto, fue cuando se dio en una nota oficial, se habló de todo este proceso que terminó primero con el encarcelamiento domiciliario, después con el asesinato de Bischoff y varios de sus colaboradores, incluyendo, si no recuerdo mal, hasta su esposa, Jacqueline. Ajá, exacto. Y luego, por supuesto, el hecho ya de la invasión en sí. Y en eso quiero destacar muy rapidito dos cosas. Una, que por ejemplo, de la misma manera que hoy estamos viendo que aquí en Cuba se están haciendo actos de solidaridad con Palestina por lo que está ocurriendo en Gaza, aquí en Cuba también se hicieron. Claro, también había una implicación, había más de 700 cubanos trabajando, fundamentalmente constructores trabajando en Granada, pero se hicieron actos y yo, como estudiante de preuniversitario en aquel momento, iba a decir testigo, pero no, en realidad fuimos partícipes, los estudiantes de los 3 preuniversitarios que estaban en ese momento en los alrededores de San Antonio de los Baños y de la secundaria, que si mal no recuerdo creo que se llamaba Batalla del Jihue, de un acto que se organizó quizás muy a la carrera la tarde-noche de ese mismo 25 de octubre. Es decir, son vivencias que como quiera que sea, uno las lleva en sí mismo. Y lo otro es lo que, se pudiera llamar el proceso de regreso de esos cubanos que quedaron prisioneros de los norteamericanos tras la consumación de la invasión a Granada. Hay algo que yo lo conozco y voy a decirlo inmediatamente por qué, y es que desde el primer momento que se produce la invasión, la ocupación y demás, hubo una voluntad al más alto nivel del gobierno y del partido en traer a estos cubanos a como diera lugar. Incluso en un primer momento se pensó y se valoró la posibilidad de irlos a buscar por vía marítima desde Santiago de Cuba, en principio a Barbados y después, si era necesario, a Granada. ¿Por qué conozco esa información? Muy sencillo, porque mi madre era la única mujer dentro de un grupo de periodistas que estaba destacado para cubrir esa información. Ella trabajaba en aquel momento, señor, sí, en Radio Reloj, y le debía tocar participar en esa operación que finalmente no se dio, porque básicamente el regreso, primero de los heridos, después del personal, o sea, los prisioneros, y luego incluso que fue el último vuelo de los restos de los 25 cubanos muertos en Granada, más un grupo de granadinos que las autoridades norteamericanas hicieron traer a Cuba,
Todo ese proceso se hizo básicamente, repito, por vía aérea, Granada, Barbados, Barbados, La Habana. Y como quiera que sea, son vivencias, son recuerdos que uno tiene. Incluso, ya para cerrar, voy a dar un último elemento, y es que sí, aquí se velaron en la Plaza de la Revolución, en el acto que cerró Fidel, los 25 cubanos, pero el grupo de granadinos, que casi todos eran militares, que se habían enfrentado a la invasión, fueron velados en Holguín, si no recuerdo mal, y el acto de despedida, las palabras de despedida del velatorio a estos granadinos las efectuó Raúl Castro. Yo recomiendo incluso que, de ser posible, dentro de la poca bibliografía, muy poca, casi escasa que hay, se pueda retomar el libro Granada, El mundo contra el crimen, que se editó. Prácticamente es un libro que uno se da cuenta que está hecho justo al calor de lo que estaba pasando en ese momento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, compañero, y después por allá tenemos Feliu, que no lo conozco con su Feliu. Ya, Santiago Feliu, o Ronnie Feliu, del Ministerio de Cultura. A ver, 3 cosas. Estamos en una casa cultural por excelencia. Voy a hacer 3 breves anécdotas culturales. 1, yo era profesor de la CUJAE, una cosa que se llamaba Movimiento Obrero y Comunismo Científico, que un año después desaparece. Y ahí yo conocí personalmente a Maurice Bicho, porque ahí habían 24 estudiantes granadinos estudiando todas las carreras de ingeniería. Y Bicho insistía en que los jóvenes no solo se formaran como ingenieros, sino que los prepararan políticamente, en la cuerda de él, y pidió que leyeran marxismo. Nosotros no preparamos marxismo, preparamos un curso de historia de Cuba a partir de películas. Y estábamos en esos preparativos cuando se produce este desastre. 1, desde el punto de vista cultural, íbamos a ver un cine épico cubano y a él le encantó, pero bueno, se quedó en eso. 2, cuando se produce los hechos de Granada, aquí se empezó a decir que los cubanos habían muerto envueltos en una bandera. ¿Recuerdan aquellas noticias, no? Un poco en la onda de los niños héroes de Chapultepec, y ahí el otro Santiago, el auténtico, Santiago Feliu, el Puder, el cantante, hizo una bellísima canción que está aquí, que se llama En tu afán de amanecer. Bueno, los que quiera que lo oigan, bellísima, y que él la da a conocer después en el 85, que es cuando Santi deja de ser un cantante cubano y Silvio se lo lleva a la Argentina. Y ahí él canta aquella canción que dice que está hecha para Granada, aunque alertando lo que podía pasar en Nicaragua. Recuérdense que ahí se creó el síndrome de que eso, como bien dijo Jorgito ahora, esto era un paso previo. Los tipos estaban para hacerlo todo y había que cortarle las alas a Castro. Acuérdense aquella frase famosa de Reagan, y la otra ala que estaba volando era la revolución sandinista, y eso había que acabarlo a como diera el lugar. De ahí sacamos todos los hombres que había en Nicaragua, en fin. 2 elemento. 3, muy vinculado a Luna y al arte. El afiche de la OSPAL y el afiche dedicado al Che más divulgado en toda la historia de la gráfica cubana vinculado a Che es el afiche llamado El Che Sonriente, bellísimo, estaba por ahí. Y ese afiche, que lo tenía el embajador nuestro en su despacho en Granada, sale publicado en la portada de la revista Times cuando se ve la 82 División, los marines, montándose de nuevo en un avión, y el tipo lleva debajo del brazo el afiche del Che Sonriente como un trofeo de guerra. Es decir, un afiche bellísimo, también se lo dejo aquí a la casa, y para que tengan todos ustedes, un afiche que además salió después, se hizo famoso con la película Forrest Gump, con Tacón Aleano, ha salido en 9 películas, pero que es una nota cultural que tiene que ver con eso, y que después el primer cubano que entró ahí, que fue el joven Luna, puede comentar sobre eso. Muchísimas gracias, Feliu. Nuestro vicepresidente de la cátedra, Félix Valdés.
Bueno, agradecerle al panel, a Nancy por su última intervención. Yo quería decir una cosa a instancia de Milagro, que era la que ayer me decía, pero bueno, tenemos que hablar al final. Y que es buscar un poco la trascendencia del suceso que nosotros estamos rememorando hoy. Si nosotros aterrizamos en el aeropuerto de Granada hoy día, el aeropuerto lleva el nombre de Maurice Bishop, ¿no? El aeropuerto que fue prácticamente la manzana de la discordia. Y eso nos puede pasar con la historia, que se banaliza. Como dice Michel Rolf-Trouillot, silenciamos el pasado y hacemos de los eventos no eventos, le quitamos el filo, lo trivializamos, lo hacemos nada, ¿no? Y decir, tal vez sea el resultado de un esfuerzo gigantesco, pero cuando usted aterriza, se toma un café y está en el aeropuerto de Maurice Bishop, no está asociando con todo lo que nosotros hoy estamos tratando de buscar 40 años después de este suceso. ¿Por qué? Porque no puede suceder, la memoria tiene ese peligro, ¿no? Y yo lo que quería decir aquí es que en Granada se dio, como ha sido típico del Caribe, de estas islas que son bastante ardientes, un proceso revolucionario legítimo y un proceso que tuvo como consigna o como meta el socialismo. Y eso es indudablemente una revolución en una isla que desde el 74 era que pasaba a tener su acta de independencia, que hablaba inglés y que la población era mayoritariamente ex-esclava de color negro de piel, no por el color negro, sino por la condición económica, hablando inglés, y un Maurice Bishop en una universidad norteamericana diciendo lo que la revolución granadina estaba logrando, eso había que sacarlo del aire. 10 años atrás se había sacado a Chile, con una complicidad gigantesca del gobierno de Estados Unidos y bueno, todo lo que sabemos. Y en Chile tal vez las cosas fueron distintas, porque ahí el tema de la reforma o la revolución, con lo cual desde Regis Debray hasta el más mínimo de los periodistas siempre cuestionó a Salvador Allende si era un proceso reformista o era un proceso revolucionario. En el caso de Granada no era netamente un proceso reformista, era un proceso que en un año, en el discurso de Maurice Bishop, al año de la Revolución Granadina, que él denuncia cómo se habían bloqueado la participación de líderes del mundo para llegar a Granada porque no había un aeropuerto que diera servicio a la ciudad. Ya se menciona todo lo que se ha hecho, es decir, se va a hacer turismo para personas negras del Caribe, no para blancos norteamericanos que vengan a la isla. Hay licencia de maternidad, hay mujeres vinculadas al proceso, hay transformación de la economía, hay educación, medicina, es decir, toda una serie de transformaciones que lo que apuntaban era eso. Y por supuesto eso, como la revolución haitiana, dirigida por un Toussaint de Louverture, que nunca transó ante el restablecimiento de la esclavitud ni la vuelta del poder colonial, la revolución cubana, la revolución granadina tenía que salir del aire. Entonces, yo creo que rescatar eso a nosotros, es decir, no es una cuestión sencilla. Yo creo que recuperar la memoria y la trascendencia del acto para la historia de este espacio es muy importante. Y por eso la actividad de la cátedra se enmarca en esa. Bueno, muchas gracias. Ahora les voy a dar la palabra muy breve a los panelistas por si quieren reaccionar a los comentarios y de inmediato pasamos ya a la segunda parte. Jorge Luna. No, esto último que dice el compañero, lo del aeropuerto, es interesante decir que aunque uno pudiera pensar de que hubiera resistencia a que se nombrara Maurice Bishop después de la tragedia en la propia Granada, no hubo tal. Habrá habido presiones por atrás, pero fue casi, yo diría, unánime en Granada y unánime en el Caribe que ese fuera su nombre. Otra cosa es que ese aeropuerto lo terminaron los colaboradores cubanos. Y no solo eso, sino que posteriormente los cubanos construyeron y terminaron un hospital en Granada. Es decir, las relaciones internacionalistas de Cuba son de pueblo a pueblo y no de camarilla de gobierno que esté de turno. Eso fue un hecho que es poco conocido, que no sé si es tan conocido, pero que es muy importante de que en Granada, Cuba, todavía sigue teniendo una imagen positiva y la identifican con Maurice Bishop y con Fidel Castro.
Bueno, Nancy y Félix hablaron de la importancia de la memoria y Félix agregó la importancia de la historia. Y en este sentido, bueno, ante todo, yo creo que es estremecedor escuchar a Nancy leyendo sus poemas. No es lo mismo leerlo, jamás. Muchas gracias por compartir este pedazo de emoción, como dijo Tony, es estremecedor. La importancia de la historia, 3 puntos solamente. 1, creo que debemos retomar algo como esto. Estoy seguro que la cátedra y la casa se van a poner de acuerdo el año que viene, porque decía que la invasión a Granada fue un punto de inflexión, un hito en el transcurso de la Guerra Fría, y que salvando muchas distancias evocaba el primer incidente dentro de la Guerra Fría en América Latina, que fue la invasión de Estados Unidos a Guatemala en 1954. Quiere decir que el año que viene vamos a conmemorar 70 años. Y aquel hecho, el de Guatemala, inauguró toda la etapa que condujo, pero no de forma tan descarada como con Granada, a invadir a Cuba con la fachada, es decir, mercenarios, pero el habituallamiento, el entrenamiento, las armas se sabe que eran de Estados Unidos, y la invasión a Dominicana, unos años después, tampoco tuvo esta envergadura. Entonces, es muy importante en esta contrastación histórica retener actos que están en la memoria y darles la estatura desde el punto de vista del análisis histórico importante. En esa misma línea, hay una de las fotos ahí que presentó Jorge Luna y el compañero, que me trae un recuerdo, un comentario súper rápido, pero que a mí me impactó, que es la foto en que están Bicho con Daniel Ortega y con Fidel. Sí, usted la tenía por ahí. Esa es una foto en blanco y negro. Me invitaron a un evento en el año 85 en la Interamerican University en San Germán, en Puerto Rico. Estaba muy fresco todo. El Centro de Estudios del Caribe lo dirigía un chileno, Jorge Jaime, que estuvo allí en algún momento. Y después que yo hice la exposición y ese rollo ahí que tocaba Cuba y ese rollo, uno de los panelistas posteriores presentó esa foto para enfriarle el alma a los caribeños. ¿No? Esto es el comunismo, es una posición totalmente justificativa y casi con un cinismo, ¿no?, como de aplauso. En el mundo de la academia ustedes saben que están personajes de extrema derecha y antipatriotas y todo eso. Y el último comentario entonces tenía que ver con que el hecho alimentó tanto los estudios caribeños, y lo deben recordar los compañeros que llevan más años en esto acá, pero la revista Caribe Contemporáneo, que se creó en Lonán, que desapareció creo que después, Pablo Mariñez fue de los últimos directores, era la revista, se le decía, de Gerard Pierre Charles y de Susie Castor. ¿Sí? En Estados Unidos, figuras que tuvieron una relación de respeto a Cuba, caribeñista, Franklin Knight, Milagro lo debe recordar. Era un trinitario que enseñaba en FIU también en Miami, Anthony Mengot, de los que más escribía. Y en aquellos años, además, en Managua, estaba el INIE, el Instituto Nicaragüense de Investigaciones Económicas y Sociales, que tuvo un parto de mellizos, porque junto con él nació CRIES, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, ambas dirigidas por el padre Xavier Gorostiaga, experto en estos temas, trabajo sobre la geopolítica caribeña tremenda, y bueno, Servín recogió este guante y después, bueno, CRIES salió de ahí de Managua para Caracas, de Caracas para Buenos Aires, pero nada. Quizás yo creo que a la luz de esto que estamos conmemorando hoy, a pesar de que está la Cátedra de Estudios del Caribe y el centro aquí dentro de la casa y de todo, pudiéramos aprovechar para meter un empujón, tomando en cuenta también el recuerdo del próximo año de Guatemala. Gracias. Nancy tiene ahí. No, pero como no estoy leyendo, puedo usar este. No, quería hacer una observación de lo que yo afirmé, porque independientemente de que yo no estuve nunca en Granada, pero tuve el privilegio de conocer a Maurice Bishop, de verlo una noche en el Palacio de Convenciones, que
fue construido en el 79. Esos ejes son importantísimos, de Carter para Reagan. Y lo vimos, le dimos la mano, otras muchachas que estábamos allí, apuesto, joven, pero como con un sordo presentimiento de que su final iba a ser trágico. Eso puedo decirlo, quizás estoy diciendo estas cosas porque yo estoy escribiendo mis memorias y eso no escapa a la memoria de esos años. Hombre muy joven, con un buen carácter, un carácter que daba una nobleza, pero, como se decía antes, como decía mi abuela, la procesión iba por dentro. Porque poco habló aquí, he oído comentarios de eso también, y llegó y ya se encontró organizado a Bernard Court, y pasó, bueno, todo lo que conocemos aquí y parte de las cosas que vamos a ver del documental de Rigoberto López. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y ahora pasamos a la segunda parte de nuestra actividad. Le doy la palabra a Milagros Martínez para que haga la introducción y de inmediato...